que le den para afuera son biciforme, piramidal, el semilunar y el escafoides. Muy bien. Y luego en la parte de la hilera distal, ¿cierto que tenemos? La hilera distal, Fusiforme. Esto de Grande. Esto de trapecio y trapezoide y trapecio. Trapecio más externo. ¿Está bien? A nivel del brazo, vamos a ver con Eduardo, a nivel del brazo tenemos el húmero. El húmero es un hueso largo, presenta un extremo proximal, un extremo distal, la diáfisis. La parte proximal tiene características. Presenta troquín, troquita, cresta, corredera, canal y presenta cabeza, cuello abdomen y cuello virulino. ¿Es correcto todo? Sí. A nivel de lo que es la cresta interna, el fondo y la cresta externa, ¿qué músculos se insertan a ese nivel? El redondo mayor, el dorsal ancho y el pectoral mayor. En cambio, la característica principal de la cara posterior de ese hueso es Canal radial. canal radial dorsal. ¿Qué pasa allá? Radial Y la arteria humeral profunda. Pero la característica principal de la cara externa, Oriana, es. Claro. ¿O no tiene cara externa? Pasamos a Diana. Aram. Claro, deltoides. Es el deltoides. Es el deltoides. La tuberosidad deltoidea, la cara externa. Y del mismo nivel, pero en la cara interna, ¿qué se inserta? ¿Qué nervio sigue a todo el corazón braquial? Músculo cutáneo. ¿Qué es el músculo cutáneo? ¿Dónde se inicia? Es una rama terminal. ¿Dónde? Ese es el contenido de la axila. Entonces se inicia en la axila. En la axila se inicia y ¿qué hace? ¿Se va para arriba o para abajo? Para abajo. Ajá. ¿Se va para abajo o para arriba? No es adivinanza, tu cuerpo está así, se tiene que ir para abajo, no puede irse para arriba, se va tu brazo. Se va hacia abajo y hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera. Va atravesando todo el músculo coracobraquial hasta llegar a la porción media de la diáfisis humeral, abandona este músculo, pasa encima de quién? Braquial anterior. Braquial anterior. ¿Y es cubierto por quién, Fátima? Y el bíceps presenta 3 tendones, 2 proximales y 1 distal. Vamos a ver a Paola. ¿Por qué no? Digo, ay, Paola. 2 tendones proximales. ¿Dónde vamos? La porción corta va hacia... ¿Sí? ¿A dónde va? A la apófisis coracoidea. Muy bien, coracoides, muy bien. ¿Y? La larga va... Lúcete, la larga, ¿ahora qué hace? ¿Le va para arriba o para abajo? Para arriba, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde, Brian? Se abuela el tubérculo. Pasa por arriba de la cabeza, pasa por arriba de la cabeza. Tú ya estás en el cielo todavía. Sube por... De donde se origina el músculo no puede estar en la cabeza. No. Asciende por la corredera Asciende bicipital, por la corredera bicipital. pasa por el surco intertubercular, Pasa por el sur. rodea la cabeza del húmero, se mete en la Rodea. cavidad glenoidea Ajá. y se inserta en el tubérculo suprarrenal. Y entonces pasa ahí en la corredera bicipital debajo de un ligamento. Pasa la corredera bicipital por debajo de un ligamento. El transverso. De ligamento, ¿verdad? Transverso y Gordon Brody. Brody. Así tiene que decir Gordon Brody. ¿Está bien? Ok. La escápula es un hueso triangular plano, presenta 2 caras, presenta 3 bordes, presenta 3 ángulos, presenta 3 apófisis, presenta una esquina, presenta una acromión, presenta una apófisis coracoides. ¿Todo es correcto? Borde externo, borde interno, borde superior, borde corto, borde largo, borde intermedio. ¿Es correcto? Sí. A nivel de la cavidad glenoidea, 2 tubérculos tornando arriba y abajo. En el tubérculo supraglenoideo, ¿qué se inserta? Muy bien, en el tubérculo interglenoideo, la porción larga del tríceps. A nivel del cuerpo hay 3 cosas. ¿Sí? Héctor. Ah, que ver. Subescapular. Muy bien. Pero entonces tenemos que la espina presenta 2 músculos, uno por arriba y otro por abajo, que nunca se encuentran. El músculo que está por arriba
No, la espina. Se inserta en la espina. Y va siguiendo la espina y el acromio. Y este va siguiendo la espina, el acromio. Nunca se encuentra. Deltoides y trapecio. Deltoides y trapecio. ¿Está bien? A nivel dulce de lo que es radio y cúbito, tenemos una parte proximal, una parte distal, 3 bordes, 3 caras, una membrana de introducción, ligamento de Weybridge, 4 planos musculares. El primer plano, Sopronador, supinador, palmar largo, palmar corto y cubital anterior, propapalcuso. Segundo plano, Carlos. El segundo plano es flexor superior de los dedos. Flexor común superficial de los dedos. Tercer plano, Fernando. Flexor común profundo de los dedos y flexor propio de dedos. Muy bien. Y luego el cuarto plano, Javier. El rodador cuadrado. Muy bien. Entre el segundo y tercer plano, Brian, ¿qué hay? Entre el segundo y el tercer plano. Medio, mediano. Mediano. Y cubital, cubital y mediano. Entre los tendones del palmar mayor y palmar menor, ¿qué hay? Mediano. Entre los tendones del supinador largo y del palmar mayor, ¿qué hay? La arteria radial. Muy bien. Entonces es el canal del pulso, ramicur, radial, mediano, cubital, con sus respectivos pasos. ¿Está bien? Ahorita vamos a completar todo lo que respecta a lo que es el plano del antebrazo. Vamos a ver nada más 10 minutos de diapositivas para ver las imágenes, porque lo más importante no es tanto las diapositivas, sino lo que vamos a hacer de todos los mnemotécnicos que vamos a abarcar. Aquí vamos a empezar con esto. Pasa precisamente. Muy bien. En la anterior. Ok, entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver todo. De aquí hasta acá vamos a ver. Vamos a ver músculos por separado para que luego hagamos los mnemotécnicos y ustedes puedan ver los músculos que acabamos de ver. Vean ustedes esto. Un tronador que se quita de aquí de la epitróclea y va a la cara externa de la porción media de lo que es el húmero. ¿Correcto? Un trayecto oblicuo, tronador redondo. Abajo dividimos 1, 2, 3 y 4. Y en la cuarta parte inferior de la diáfisis del raíz del cúbito se encuentra el tronador cuadrado, que debe su nombre a la forma que tiene y a la acción, a la pronación. Pero vemos un músculo súper mega importante que tienen que entender. Vean cómo nace aquí. Ay, ¿qué se está acabando? Por eso yo. Entonces aquí tenemos esto que es el epicóndilo, ¿correcto? Y en el epicóndilo vemos un músculo que tiene forma de una V, ¿ok? Una V. En donde un brazo de esta V viene a este hueso en la parte externa, que es el radio. Y otra parte de la V sigue por ahí atrás hasta alcanzar la porción externa de lo que es el cúbito. ¿Y fijaron cómo está esta V? ¿Sí? O sea, viene directamente de aquí y la ven como si fuera el borde anterior del maxilar inferior, que se hable en una línea oblicua interna y externa. Esta parte va hacia este hueso y esta parte va hacia el hueso que está más dentro, que es el cúbito. ¿Ya? Constituye el músculo, esta parte, el músculo más pegado a la articulación en profundidad que cualquier otro músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Y este supinador corto, cuando llega un nervio que está pasando acá, aquí atrásito de lo que es el húmero, ¿cómo se llama? Radial. Radial. Y que luego atraviesa un tabique. ¿Qué tabique? ¿Qué tabique hay acá? Externo. ¿Con quién la atraviesa? Con la descendente humeral anterior. ¿Sí? Y luego va a aparecer un músculo que viene aquí directo de la diáfisis y que se inserta acá. ¿Cómo se llama el músculo? No, braquial anterior, porque encima está el bíceps que se inserta acá enfrente, sobre el bicipital. Aparece el nervio y va descendiendo y pasa esta fosa antecubital donde está el supinador largo que está acá, este músculo de la línea imaginaria, y nos conforma el mnemotécnico de MEUBI-RA, ¿ok? Como el componente más externo de los 4, mediano, humeral, tendón de el nervio radial. ¿Ya? ¿Hasta acá estamos bien? Este nervio que va a salir y que pasa acá, continúa descendiendo y a 1.25 debajo de esta articulación, enfrente del cuello del radio. A este nivel se acabó la historia del nervio radial. ¿Ok? Se divide en sus ramas terminales, que son 2. Una rama que va a atravesar a este músculo, que es pregunta de examen, y se llama ripo. ¿Por qué ripo?
Ok, rama interósea. Interósea, ¿por qué? Porque está entre un hueso y el otro. ¿Por qué posterior? Porque se va atrás. Rico, ¿está bien? Rama interósea posterior o rama terminal del radial es el medio más importante que va a inervar 9 músculos en la parte posterior. Rico, rama interósea posterior. ¿Está bien? ¿Cuál es el otro nombre? Rama interósea posterior. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa ripo? El neumotécnico es ripo, pero es rama interósea posterior. Repitiendo, el nervio radial, después de haber pasado por el canal radial de torsión, acompañado de salud por la arteria hemorroide profunda, ¿ok? Atraviesa el tabique intermuscular externo acompañado por la rama descendente inmediata anterior, ¿ya? Y luego continúa hacia la parte externa de los componentes de la fosa antecubital meovira y desciende al antebrazo y a 1.25 debajo de la articulación frente al cuello del radio, se acaba el radial, ¿sí? Y aparecen entonces 2 ramas. Esta que es la más importante, que se dirige hacia atrás, que atraviesa el superior corto y que se llama rama interósea posterior. Y el neumotécnico es rico, ¿está bien? Y la otra rama, entonces es una rama que va a venir desde aquí, va a venir debajo de la piel, ¿correcto? Y viene directamente aquí y va a terminar hasta allá atrás en 4 colaterales digitales dorsales. Y se llama RASCU, rama anterior superficial cutánea. Rama anterior superficial cutánea. Salud. Tu nombre es Priscila. ¿No? Ah, ¿cuál es tu nombre? Jocelyn. ¿Y el tuyo? Rosa. Rosa. Bueno, entonces tenemos acá a la vista a un músculo bien definido en forma de una V, cuyo tendón está en el epicóndilo y cuya parte interna de la V, todo eso que está acá, va a la parte externa del cúbito y la parte externa va a la porción externa del radio. Ya están ubicados, ¿está bien? Es el músculo más profundo de la cara posterior en relación directa a la articulación del codo, ¿está bien? En cambio, en la parte anterior, vamos a encontrar que el braquial anterior pasa aquí inmediatamente adelante, se inserta aquí, y es el músculo o el tendón más directo a la articulación del codo en sentido anterior. Quiere decir que la articulación del codo que vimos ayer son 3 huesos con 3 articulaciones, ¿se acuerdan? Húmero, radio, cúbito. 3 huesos, húmero radial, húmero cubital, radio cubital superior o proximal. ¿Está bien? Y allá hay 2 músculos pegaditos a esta articulación. Uno por delante, tendón del braquial anterior. Y uno por atrás, supinador corto. ¿Está bien? Entonces todo eso lo vamos a ver ya completito al terminar la clase de hoy, de lo que es la fosa antecubital, que nada más habíamos visto, que es un espacio triangular cuyo límite interno es... El borde externo del coronado. Muy bien. Y el límite externo es... El borde interno Y el límite superior, que la posición anatómica es así, la línea imaginaria. Eso es lo único que sabíamos de esta fosa, que no era igual a pliegue de codo, que era un espacio deprimido, ¿verdad?, de forma triangular. Ahora vamos a decir, el techo lo va a formar, si aquí la ponerosis que viene en el brazo, ¿cómo se llamará? braquial. Braquial, que es una continuación de la ponerosis que viene acá, axilar, que es una continuación de todo este embudo que se llama torácico, ¿sí? La ponerosis torácica, ¿correcto? Axilar, braquial, antebraquial y palmar. Entonces, cuando iniciamos de aquí para abajo, pasamos al antebrazo. El techo de este espacio que vamos a tener acá está cubierto por la ponerosis antebraquial. Ese es el techo. ¿Está bien? Para que pueda ver, visualizar el triángulo, tengo que cortar esa fascia antebraquial para que aparezca el espacio triangular. Y voy a ver pasar a 4 elementos por allá. ¿Cómo se llaman? Meovía, el nervio mediano, la arteria medial, el tendón de Pisa y el nervio radial. Y en el fondo, ¿sí?, como si estuviéramos en el brocal de un pozo y viéramos hasta el fondo, ahí en el fondo va a estar la articulación del codo con 2 músculos relacionados con esta articulación. Adelante, braquial anterior, y atrás, supinador corto. Y se acabó todo lo que se llama fosa antecubital completa: techo, suelo, límites, contenido. ¿De acuerdo? ¿Qué forma fondo? El fondo, la articulación y su relación inmediata anterior, tendón del braquial anterior, y su relación inmediata posterior, supinador corto. ¿Ya quedó? Muy bien, pasamos a la que sigue.
Vean ustedes los movimientos que realiza y vean cómo está la V que acabamos de poner. ¿Sí? Un brazo va a esta parte y el otro brazo a la parte externa. Este es el supinador corto. Este es el pronador redondo. Este es el pronador cuadrado. Esta es la parte posterior de lo que es el extremo distal del radio, en donde vamos a ver que en la parte posterior aparece esta característica que se llama tubérculo dorsal. ¿Correcto? Hay 5 tendones, vamos a ver a ese nivel 5. Pero la característica principal de la cara posterior del extremo distal del radio se llama tubérculo dorsal. ¿Ok? Tubérculo dorsal. Pasamos a la que sigue. Y acá entonces empiezan a visualizar, porque vamos a sacar mnemotécnicos ahorita. ¿Sí? Si nosotros vemos nuestra mano y hacemos una extensión, aparece ese espacio triangular que está acá, ¿correcto? Que se llama tabaquera anatómica. ¿Okay? Supuestamente aquí se ponía tabaco de acuerdo a algunas razas por allá. No precisamente un cigarro, sino que tabaco. ¿Sí? Tabaquera anatómica. Quiero que metan su índice en la tabaquera anatómica, se vayan al fondo y van a sentir el pulso de un vaso. ¿Ya lo sintieron? ¿No lo sienten? Sí. ¿Sí? Esa es la arteria radial. La misma arteria que sintieron ustedes en el canal del pulso aquí, ahora se profundiza en sentido posterior. Y esta arteria pasa en el fondo de la tabaquera anatómica. Y acá adentro, en el fondo, hay 2 huesos del carpo que son importantes de los que acaban de mencionar. Pregunta, en posición anatómica, en el hilera proximal, ¿cuál será el hueso más externo? Escafoides. Escafoides. En condiciones normales, el hueso más externo de la hilera distal, ¿cuál será? Trapecio. Trapecio. O sea, no podemos confundirnos trapezoide y trapecio. El trapecio es el más externo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Esos 2 huesos, ET, o sea, otro extraterrestre. ¿Está bien? ET, ¿qué es ET? Son los que van a formar el suelo de la tabaquera anatómica. ¿Está bien? Escafoides y trapecio. En el fondo, ¿qué detalle importante hay? El paso de la arteria radial. ¿Correcto? Y fíjense cómo van saliendo más relaciones. La arteria radial, ¿de dónde vino? De la humeral a 1.25 debajo del pegue del codo, vino pura, cubital y radial. ¿Está bien? Yo le pongo la cubeta, porque es más grande la cubital que la radial. ¿Está bien? Y una se llama radial porque sigue por el radio. Y otra se llama cubital pues porque sigue por el cúbito. ¿Está bien? Y ambas nos dan 7 ramas, de las cuales hay 4 ramas que son igual. Yo doy una transversa anterior del carpo, yo también doy una transversa anterior del carpo. Yo doy tal cosa, yo también doy una dorsal, que no sé qué. Todo eso van a haber 4 comunes de los 2. En los cuales vamos a tener 7 ramas de una y 7 ramas de la otra. Pero ya dijimos que en algún momento el canal del pulso entre el supinador largo y el tendón del palmar largo, palmar mayor, perdón. ¿Está bien? Esa arteria se dirige hacia atrás, en la profundidad de la tabaquera anatómica, pasando por el suelo de la tabaquera anatómica, pudiéndose palpar su pulso a ese nivel. ¿Está bien? ¿Correcto? Continúa hacia, ¿verdad?, el espacio entre el pulgar y el índice. ¿Correcto? O sea, ya estamos acá. Y atraviesa el músculo más profundo de esta región que es la tenar, que es el aductor, el músculo más profundo, y aparece ahora la arteria acá. ¿Correcto? O sea que la arteria viene aquí, pasa aquí y luego atraviesa y aparece aquí. ¿Entre qué dedos aparece? Pulgar y índice. Entonces aquí agarra esta arteria y termina con sus 2 ramas terminales, que es poco. Colateral externa del índice, colateral interna del pulgar. Ya, 2 ramas menos de la radial, poco, ramas terminales. Colateral externa del índice y colateral interna del pulgar. ¿Ya? ¿Qué músculo atravesó? Pasó por debajo de la tabaquera anatómica y luego se dirige en sentido anterior y atraviesa al aductor corto del pulgar, que es el músculo más profundo de la región tenar. No hemos visto región tenar todavía. Aductor corto. ¿Ven? Y sus ramas terminales son poco, colateral externa del índice, colateral interna del pulgar. Pero si el pulgar está más externo, ¿por qué se llama colateral interna? Perfecto. Pon tu posición anatómica. Porque es la parte A ver, pon tu interna de- posición anatómica. Así como está la posición anatómica, aquí aparece la arteria. Y manda una rama acá. ¿Qué colateral es esta? La del índice externa. La de índice Externa. externa al índice.
Ah, ok. interna al pulgar. Ya. ¿Ya? O sea, no que estemos en base Sí, sí. a la línea media. Esta colateral es externa del índice, colateral interna del pulgar. ¿Ya? Entonces, vemos muy bien que si hacemos esto, vean, hacemos esto, este tendón, miren, se detiene aquí. ¿Correcto? Este tendón se detiene acá, pero este tendón, miren, se detiene acá. ¿Correcto? Estos son extensores, ¿de acuerdo? Este extensor, que es el más externo, así en posición anatómica, es el extensor corto del pulgar y luego sí el extensor largo del pulgar. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Son los límites de la tabaquera anatómica. Extensor corto y extensor largo. ¿Está bien? Estos son esos tendones, miren. Este tendón, vean, este extensor corto del pulgar, vean dónde para. Y vean a este extensor largo del pulgar, vean dónde se detiene. ¿Correcto? Estos son los límites de la tabaquera anatómica y esos dos huesillos, este y este. Y acá es el escafoides y acá es el trapecio. Y ahí está pasando en el fondo la arteria radial. ¿Correcto? Pero fíjense qué detalle importante hay cuando nos preguntan en el examen, ¿sí? ¿Cuál es el límite interno de la tabaquera anatómica? ¿Cuál será el límite interno? Entonces, lo clásico es que estamos presentando el examen y lo que hacemos es esto, ¿sí? Invertimos nuestros límites, porque el límite que estaba por fuera, cuando hacemos esto, lo vamos a dejar por dentro y fallamos nuestra respuesta del examen, ¿correcto? Todo es en posición anatómica. O sea, ya identificar que este es el extensor corto y este es el extensor largo. Y en posición anatómica, el corto está afuera y el largo está por dentro. Pero si hacemos así, lo vamos a invertir, por supuesto. ¿Está bien? Entonces, vean muy bien esto. Extensor corto. El de arriba es el largo. ¿Sí? Extensor largo. Extensor propio del índice. Viene este y se divide con una horqueta. Extensor común de estos dos dedos. Extensor propio del meñique. ¿Correcto? ¿Ya vieron cuántos extensores? Extensor corto, extensor largo, propio del índice, común de los dedos, extensor del meñique. 5 extensores. ¿Está bien? Extensor corto, extensor largo, extensor del índice, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique. ¿Está bien? Que van a participar como músculos de la cara posterior del antebrazo. Son extensores, antagonistas de los flexores. ¿Ok? Sí. Son ligamentos, ¿verdad? No, tendones. Tendones de los músculos. El extremo distal de cada músculo tiene tendón. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Desde el índice es luego es tendón. El tendón de este y este tienen tendones propios, pero esos dos están unidos. Entonces mueves este y se mueve el otro también. Mueves este y se mueve el otro también. Porque es común para los dos, como una horqueta. Entonces el extensor común de los dedos. ¿De dónde se están originando? Claro, está más arriba. Esto no lo hemos visto. Ahorita lo que me interesa nada más es que vean la ubicación de los tendones. ¿Está bien? Extensor corto del pulgar. Extensor largo del pulgar. Extensor propio del índice. Extensor común de los dedos. Extensor propio del meñique. Ahora hay un músculo, vean este. Vean este. Abductor largo del pulgar. Si ustedes hacen esto, ¿correcto? Aquí pueden palpar el tendón aquí bien. Este es el abductor largo del pulgar. ¿Está bien? Abductor largo del pulgar. ¿Está bien? ¿Eso es un, ¿Ah? qué es eso? ¿Es un tendón? ¿Es un músculo? No, es un tendón. ¿Tendón? Tendón del abductor largo del pulgar. Es este, mira. Es este, ahí está acá. Tendón. Abductor es este músculo. Es tendón. Abductor largo del pulgar. ¿Está bien? Ahora vamos a ver en posición anatómica, ¿correcto? Vamos a ver. Aquí tenemos abductor, extensor corto, extensor largo, extensor propio del meñique, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior. ¿Sí? Cubital posterior. Necesitamos saber que hay un músculo chiquitito que acabamos de estudiar que es el subionoro corto. Y hay un músculo idéntico, pero que está pegado a la piel, correcto, que se llama anconio. Vamos a verlo para que lo ubiquen. Pasa la que sigue. Y todavía así, no
volver a aparecer en el fondo. Bueno, vean dónde esos radiales, de aquello de superior largo, radial primero, radial segundo, vean dónde vienen a quedar aquí, en el segundo y tercer metacarpiano. ¿Está bien? Esto es lo que decimos sub-ra-ra que vimos ayer en el plano externo. ¿Sí? Ok. Aquí vean al abductor largo, al extensor corto, al extensor largo, propio índice común de los dedos, extensor propio meñique, miren, cubital posterior. ¿Está bien? La que sigue. Hasta ahorita no hemos encontrado al anconio, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí, vean a estos músculos de la parte anterior. Este es el palmar mayor, ¿correcto? Que aquí recibe el nombre de flexor carpis radialis. También en el libro de ustedes también tiene como flexor del carpo, largo del carpo. Este que está aquí es el palmaris largo, que viene siendo el que va a tener fija la aponeurosis palmar. Y luego viene este que es el cubital anterior, que viene hasta acá, cubital anterior. Estos son los que vimos del flopamal usu, donde vimos el pronador que estaba aquí, palmar, cubital, y el que estaba acá, superior largo o brachioradial. ¿Está bien? Vamos a ver, sigue. Y aquí, por separado, vemos a un tercer plano, en donde vemos el flexor largo propio del pulgar, ¿sí? Y vemos el flexor común profundo de los dedos, ese es el superficial. Debajo de él va a aparecer uno idéntico, ¿sí? Pero fíjense muy bien de un detalle importante, que una vez, el flexor común superficial de los dedos viene y una plantilla exactamente igual, como que preparan un sándwich idéntico, una tapa y otra tapa idénticos, tienen una división, o sea, tienen sus tendones 1, 2, 3 y 4, y abajo están los tendones del otro. Vean este detalle con la lupa acá, que es sumamente importante. Cuando llega el tendón, ¿sí?, del flexor común, baja, sube. Allá. Cuando llega el tendón del flexor común superficial de los dedos, se abre para permitir el paso del flexor común profundo de los dedos. Se abre y llega a la falange media y el otro sigue a la falange distal. De la misma forma como el estiloioideo se abrió para pasar el tendón del digástrico. ¿Está bien? El flexor común superficial llega hasta aquí, ¿correcto? A la falangina. Y el flexor común profundo llega hasta la falange distal, ¿correcto? Uno se llama tendón perforado, ¿cuál? El que llega a la media. ¿Cuál? El superficial, y otro se llama tendón perforante. ¿Está bien? Cuando la gente de campo está con su coa, ¿sí?, agarra el zacate y va quitando, es muy común los accidentes de trabajo en donde viene la coa y ¡rac!, se lleva el toro de acá y aparecen los tendones aquí, ¿correcto? Aparecen no 1, 2, 4, 5 tendones rotos aquí cortados. Entonces tienes que ver hasta dónde llega la lesión y la profundidad de ese corte que tuvo. Entonces el interno se le enseña a que, a ver, vamos a ver, pon tu dedo aquí para que explore esta mano que está lesionada, pon tu dedo y le dices a la persona que mueva esto. ¿Correcto? Doctor, esto no lo puedo mover, pero este sí. Quiere decir que el tendón del flexor común profundo relacionado con el cubital se cortó en el momento de la lesión. ¿Está bien? Cuando pasamos aquí, ¿verdad?, si hacemos todo esto, quiere decir que el flexor común superficial está íntegro, completo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros así vamos bajando y vamos viendo los movimientos de los diferentes músculos. Para eso sirve saber dónde se insertan estos tendones. El flexor común profundo va hasta la falange distal. El flexor común superficial se abre y se inserta a los lados de la base de la falange media. ¿Correcto? Uno es flexor común superficial y el otro es flexor común profundo de los dedos. ¿Ya? Seguimos. Perfecto. Muy bien. Vean ustedes que aquí tenemos una cosita cordillera, una cosita coroidea, un cóndilo, un epicóndilo, una tróclea, una epitróclea. ¿Está bien? Aparece un tendón del cual salen varios tendones juntos. Entonces, aparece el conjunto de músculos que se llaman epitrocleales. Conjunto de músculos que nacen de un tendón común en la epitroclea. Aquí está el tendón común de la epitroclea. ¿Sí?
¿correcto? Aquí tenemos pro, pa, pal, pu. No es el supinador, sino que es el flexor común superficial de los dedos. Es el hermano menor del pro, pa, pal, pu. La única diferencia es flex. ¿Está bien? Pro, pa, pal, pu, su, que es el primer plano. Pro, pa, pal, pu, flex. Conjunto de músculos que nacen de un tendón común de la epitróclea. O sea que el flexor común superficial que hace la diferencia con el otro nace en el mismo tendón donde se originan los que están arriba. Pro, pa, pal, pu, flex es el mnemotécnico de los epitrocleares. ¿Está bien? Y en posición anatómica, ¿sí? Si estamos a nivel de la epitróclea, la pregunta es, ¿los músculos se irán hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Adentro o afuera? A ver, estás acá en la epitróclea, me voy adentro. Tiene el antebrazo, me tengo que ir afuera. ¿Está bien? Correcto. Entonces, estos músculos se proyectan de un tendón común que nace en la epitróclea, se llaman epitrocleares, incluyen 5: pronador, palmar, cubital, flexor común superficial de los dedos. Todos originándose de un tendón común, como está allá, que se origina del epitrócleo. Pero ¿qué pasa cuando yo veo que del epicóndilo también existe un tendón común de un grupo de músculos, ¿de acuerdo?, que nacen como estos de un tendón común y se llaman epicondilios? Pregunta, el supinador corto es un músculo epicondilio, ¿sí? Nace de este lado. Pregunta, ¿se va para abajo o para arriba? Para abajo. ¿Para adentro o para afuera? Para afuera no hay. Se tiene que ir para adentro, en sentido posterior. Y mientras estos músculos están viniendo acá, los epicóndilos están viniendo acá, estos son anteriores y estos son posteriores. Los epicóndilos serían... No, son epitrocleares. Los epicóndilos no hemos visto ninguno. Los epitrocleares, acabamos de mencionar que está idéntico el mnemotécnico a propapalpulso. La diferencia es que en vez del supinador está entrando el flexor común superficial. Y ahora vamos a ver los epicondilios hoy. ¿Sí? Los radiales serían el epicondilo. ¿Perdón? Los radiales serían el epicondilo. No, porque no nacen del epicóndilo. Es un grupo externo, pero no está. Nada más el segundo radial. El segundo radial sí. Inclusive dice el mnemotécnico rasú. O sea, ras es radial segundo. Y su es supinador corto. ¿Sí? Ellos dos sí nacen de allá, del tendón común del epicóndilo. ¿Sí? Ahorita vamos a poner los mnemotécnicos. Rasú. ¿Está bien? Y dice ex-ex-uam. Vamos a ver qué es eso. A ver, pasa a la que sigue para que terminemos de ver los músculos y podamos poner los mnemotécnicos. Aquí está el famoso anconio. ¿Sí? Este anconio, ¿correcto? Es un músculo idéntico en una forma triangular como el músculo supinador corto. Solamente que el supinador corto está en un plano profundo, como vieron, que va al radio y va al cúbito. ¿Sí? Que nació del epicóndilo. Y este normalmente es un músculo que también nace del epicóndilo, pero va a la cara posterior, ¿correcto? Hacia el olecrano en parte posterior de este cúbito. Este músculo es superficial y el otro es profundo. Y el mnemotécnico termina rasú, ex-uam. Vamos a ver qué es eso. Radial segundo, supinador corto. Ahora veo así, miren. Hago esto así. Extensor común de los dedos. Extensor propio del meñique. Cubital posterior y anconio son los músculos epicondilios. Vamos a anotarlos y luego los vamos a poner como mnemotécnico. El mnemotécnico dice rasú, ex-uam. Vamos a ponerlo. Los epicondilios incluyen a ras, que es radial segundo, supinador corto, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Epicondilios. ¿Está bien? ¿Qué es después de...? Ras, radial segundo. ¿Correcto? Supinador corto, que no vimos. Extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, siguiendo las manecillas del reloj, extensor, luego seguimos con este, cubital posterior y anconio.
¿Y los epitropicales cuáles fueron? Rodador, palmar, cubital, flexor común superficial, que esa es la diferencia con el primer plano que era propapalpusu. El superior largo no tiene nada que ver con eso. Pero ¿por qué no entra en el grupo epicondilio el superior largo y es un músculo externo? Porque no nace en el epicóndilo, nace a nivel de la cresta supracondilia externa del húmero, así que no tiene nada que ver con el epicóndilo. ¿Ya quedó? Ahora vean ustedes esto. Vean un montón de tendones, ¿correcto? Vean un montón de tendones. Y vean qué dice aquí. Ese es rascum, rama anterior superficial cutánea del nervio radial. Fue una de las dos ramas terminales del nervio radial. ¿Dónde termina la red del nervio radial? Lo más difícil lo diciendo, ¿verdad? Por el punto 25 debajo que llega el codo, frente al cuello del radio. ¿En qué termina? En dos ramas. ¿Cuáles son? La radial anterósea y la radial. Rascum, rama anterior superficial cutánea. ¿Sí? Esta rama anterior superficial cutánea, vean lo que va a hacer. Desciende, ¿sí?, de aquí superficialmente, debajo de la piel. De pronto de aquí se divide en cuatro. Y cuando ustedes hacen esto, yo quiero que pasen sus dedos aquí fuerte y van a sentir un cosquilleo distal. Hacen así y rotan unos nervios sobre los tendones de la tabaquera anatómica. ¿No lo sienten? A ver, sobre los tendones de la tabaquera anatómica, presionen y vayan bajando. Y te da unos calambritos distales. 4 colaterales digitales dorsales. Así termina, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? 4 colaterales digitales dorsales. ¿Quién terminó allá? La rama anterior superficial cutánea. ¿Cómo terminó? En el dorso. Entonces yo digo 4 podido. 4 podido, colateral digital dorsal. 4 colaterales digitales dorsales. Vamos a repetir. ¿El nervio radial qué es, Adam? Una rama terminal de Ok, nace del tronco secundario posterior, se dirige al triángulo húmero precipital, ¿se acuerdan? Acompañado de la arteria humeral profunda para luego continuar ¿dónde? Que entra por el triángulo húmero precipital para entrar al brazo, ¿dónde va a ir? No, está bien. Canal radial de torsión, desciende oblicuamente hasta la región infero-externa de la cara posterior, se encuentra con un tabique intermuscular externo, lo atraviesa acompañado por quién? Por la rama descendente, no la arteria humeral, la descendente humeral anterior. La humeral se queda en el canal y da dos ramas, la descendente anterior, ¿sí? Cruza hacia adelante y es un componente de los elementos que están en la fosa antecubital. ¿Cuáles son los elementos de la fosa antecubital? El tendón del bíceps, el radial, el nervio radial, nervio mediano y la arteria. Entonces, radial este es el componente más externo, mejubira. Y continúa descendiendo, pasa el pliegue del codo y a 1.25 que dijo Gareth, por debajo de este pliegue del codo, frente al cuello del radio, ¿qué hacen? ¿Perdón? ¿Qué hacen? Se divide ¿Se divide en qué? en sus dos ramas, radial anterior y la interósea. Entonces, esa rama anterior superficial cutánea continúa descendiendo, pasa por encima de los tendones de la tabaquera anatómica, se divide en 4 colaterales digitales dorsales. ¿Está bien? Y es el nemoteico de cura 34, 3 del cubital y 4 de la radial para la sensibilidad del dorso de la mano. Como cum 25, que eran 2 del cubital y 5 del mediano para la parte anterior. ¿Sí? Eso se va a ver cuando veamos humano. ¿Está bien? ¿Y ripo qué hace? ¿Vale? Es interósea. Ajá. ¿Y qué? No se debe de dividir. No, ¿qué hace? También, ¿por qué se llama rama interósea posterior? ¿Por qué se llama interósea? Porque inerva de huesos, ¿no? ¿Por qué se llama interósea? No porque inerva nada. ¿Por qué se llama interósea? Porque es entre dos huesos. El radio y el cúbito, interósea. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia adelante o atrás? Hacia atrás. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Rama interósea posterior. Y cuando atraviesa el supinado corto, ahora va a descender entre los planos, que son dos planos, los que vamos a ver en la cara posterior, que uno de ellos ya lo vimos completo.
supinador corto, abductor largo, extensor corto, extensor largo, extensor propio del índice. Este es el plano profundo, los músculos más profundos. Un hemoténico es como cuando te quieres un clavado suave, ex. Supinador corto, abductor largo, extensor corto, extensor largo y extensor propio del índice. Pero no es memoria, vean el orden. Supinador corto, el hemoténico empieza acá y empiezan abductor, extensor, extensor y extensor. Aquí te detuviste, aquí terminaste. Y el otro hemoténico es ex, am, y se cerraron los 9 músculos. ¿Está bien? Porque acabamos de ver el plano superficial, extensor, cubital y anconio. ¿Sí? La cara posterior del antebrazo presenta 2 planos. Hagamos de cuenta que tenemos el esqueleto en la vista lateral, húmero y en este caso púbico. ¿Okay? Aquí vamos a tener nosotros, ¿verdad?, un plano que dice swap x. Y voy a tener a x, am. O sea que iniciamos en el codo y nuestro hemoténico termina en el codo. ¿Fijaron? Iniciamos con el músculo pequeño y terminamos con otro pequeño. Uno que está en la profundidad, supinador corto, y uno que está en la superficie, anconio. ¿Está bien? El hemoténico del profundo, supinador corto, abductor largo, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor propio del índice. El del superficial, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior, anconio. 9 músculos de la cara posterior. ¿Está bien? ¿Está bien o está mal? ¿O no lo he entendido? No. ¿Todos esos son las ramas del interoso posterior? No hemos visto nada de ramas del interoso posterior. Nada más dijimos que el interoso posterior se llama así porque vamos por partes. Muy bien, entonces se llama interoso. ¿Por qué posterior? Porque se va posterior. Se va a la cara posterior. Ya estuvo. Por eso se llama rama interoso. ¿Y por qué se llama rascu? Rama anterior, superficial, cutánea. ¿Por qué? Porque está anterior. Tu posición anatómica es esta. Entonces estás anterior y posterior. ¿Sí? Pero esta está debajo de la piel, es cutánea. ¿Sí? Entonces, esta rama anterior, superficial, cutánea, desciende del antebrazo y luego se dirige en sentido posterior, se divide en 4 códidos. ¿Qué es eso? Colaterales, digitales, dorsales. Y ahora vamos a ver qué hace Rico, que no lo hemos visto para nada. Nayeli, ¿qué hizo Rico? ¿A quién atravesó? Al músculo supinador corto. ¿Sí? Al músculo supinador corto. Entonces, en la cara posterior, así como vieron ustedes, propapalpus, flex y proc, que eran 4 planos. En la cara posterior hay 2 planos. El plano profundo, el hemoténico, empieza con swap. Y vamos, supinador, abductor. Y vean cómo va. Swap, x y x. Y el plano superficial, x, am. 9 músculos. ¿Está bien? ¿Todos estos qué son? Músculos de la cara posterior, salud, en 2 planos. Un plano profundo y un plano superficial. Y el plano profundo, de pura casualidad, empieza como cuando suena el ruido de swap. O sea, te caes al agua, te vas a la profundidad. ¿Está bien? Ese es el plano profundo. Y una vez que inicia acá, nada más es seguir los músculos. Aquí está abductor, extensor. Luego que siguen, extensor como de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. ¿Está bien? Este es el plano pegado al hueso, por eso lo puse acá. Y este es el plano pegado a la piel. ¿Ah? Ese. A ver, sácalo tú. Sácalo con tu anatomía anatómica. A ver cuáles son. Para empezar, extiende tu dedo pulgar para que aparezca la anatomía. ¿Cuál es este? Abductor. ¿Este? ¿Qué? Corto. Ándale. El que sigue, pues este dedo. Estuvo. Entonces es suave. ¿Está bien? Yo a esto lo puedo convertir en un modelo completo.
¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Yo agarro y le pongo acá pro, pa, pal, cu, su. Le pongo acá flex. Le pongo a flex flex. Y le pongo a proc. ¿Está bien? Yo aquí, en esta parte, le pongo a co, pi, bra. ¿Sí o no? Coraco braquial, bisebraquial, braquial anterior. El tri, como la selección. Tricebraquial. ¿Está bien? Yo voy a poner todo lo que tiene ahorita para que veamos qué es lo que hace. Vamos a ver si nos ubicamos.